Caminos del agua, voces y visiones en la cuenca de Jovel. Hola, mi nombre es Carla Ivonne Moreno Constantino y me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a esta nueva emisión de Caminos del agua, voces y visiones en la cuenca de Jovel. En cámara se encuentra Carlos Rodrigo Moreno y en el sonido Arturo Montoya. Hoy nos encontramos en Espiral, Biocafetería, en compañía de Miriam Janet López Jiménez, quien es originaria de San Cristóbal, promotora comunitaria y guardiana del territorio y los humedales, con una amplia trayectoria en el cuidado del medio ambiente y la educación comunitaria. Hablaremos con ella sobre la importancia de los sumideros en la cuenca de San Cristóbal de las Casas y conoceremos la historia de cuidado y defensa del sumidero de la Explanada del Carmen. Miriam, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, me gustaría darte la oportunidad de presentarte, que nos cuentes un poco sobre tu relación con la cuenca, como habitante de la cuenca, también como esta defensa, como defensora del medio ambiente en amplios términos. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Hablando como a grandes rasgos de mí, pues tengo 31 años, soy de San Cristóbal de las Casas. Actualmente estoy estudiando en la Facultad de Ciencias Sociales, la licenciatura de Antropología Social, y adentrándonos un poquito más al tema del sumidero, de los sumideros naturales, cómo empezó la protección. Inició en el 2015 en mi colonia, en la Explanada del Carmen, con la intención de no ver rellenado este espacio, un espacio que además de proporcionar un importante centro de captación de agua de lluvia, porque eso es, y que posteriormente lleva a los humedales de montaña esta agua como una recarga natural, es ver la protección de un lugar de sano esparcimiento social, porque además de que se está conservando como la naturaleza, está también siendo promotor de estas juventudes, como ellos buscan este simbolismo a este territorio. Yo en el 2015 estaba como un poco indirectamente relacionada, más directamente estaba mi familia, por temas de trabajo y laborales, pero más sin embargo, eso también como que les llamó la atención. Muchos vecinos buscaban visibilizar, ¿no? El que fuera alguien portavoz de lo que se está realizando, y en muchas de estas pláticas me nombran vocera de esta lucha, ¿no? En el 2015 hacemos una serie también de videos junto con la Colonia Maya, ha sido como uno de nuestros aliados desde esa fecha. A la Colonia Maya conozco a la Colonia Maya por Martín López. Él fue también una de las personas que conocí en el 2015 con otra asociación que se llama Iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, que ahí fue como un punto de mucho aprendizaje. Claro, lo ha sido todo, pero creo más en lo metodológico, ¿sabes? En cómo realizar ciertas actividades, cómo hacer gestión, inclusive que es una de las palabras que me han marcado muchísimo, el cómo buscar las posibilidades, ¿no? Si bien se tienen muchas ideas en la colonia, en la Explanada partíamos como de esas ideas de los jóvenes, escucharles decir, no, pues a mí me gustaría tener que o que en el área hubieran columpios, hubieran resbaladillas, ¿no? Y era como ir buscando las posibilidades, tanto en asociaciones, pero también en tocar puertas a municipio. En municipio he tenido 3 participaciones, 2 por el tema del sumidero, y la tercera fue como muy en concreto por el tema del agua, ¿no? de nuestra colonia. Sí, ha sido un largo camino, la verdad, lo reconozco. A veces creo que cuando inicié tenía como 21 a 22 años, y yo no me imaginaba qué tanto impacto podía crear, claro, el proteger un espacio como el sumidero. Más que sorprenderme, creo que
estoy segura más bien, que nos ha llenado de muchas experiencias, no solo a mí, sino a los jóvenes de la Explanada del Carmen, porque aportan desde sus posibilidades. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es cuando acondicionan su cancha de fútbol. Y fue en épocas de pandemia, cuando literal no podíamos salir. Yo recuerdo muchísimo que nos juntábamos a ver a los chicos jugar, a cómo se involucraban directamente con el territorio, cómo le iban dando forma, o las iniciativas como las primeras reforestaciones, que si bien no buscamos como apoyo de otras asociaciones, sino fue como de voluntad, ¿no? De vecinos, de yo traigo este árbol frutal, ¿no? A mí me gustó muchísimo el que se haya hecho esa intervención, el que lo haya propuesto la propia colonia, como tal, los colonos. Creo que eso llena de mucha inspiración para continuar, más que nada. A mí me gustaría, antes de ir profundizando también en todas estas actividades que la colonia maya o algunos habitantes de la colonia maya, de la colonia La Explanada del Carmen han realizado para el cuidado y la defensa de este sumidero, que es muy importante para quienes nos estén viendo, escuchando, que bueno, nosotras vivimos en una cuenca, geográficamente es una cuenca, un polje, en donde pues las aguas superficiales se concentran en un punto, ¿no? Y digamos que es como de los puntos más bajos, San Cristóbal, ¿no? Y que también saber que esta agua que discorre, o sea, que se concentra en este valle, mucha de esta agua se va subterráneamente, alimenta humedales, ecosistemas variados, y también buena parte, un porcentaje alto, tal vez el 70% de agua que se consume diariamente digamos, agua doméstica para la población, viene también de estos humedales, ¿no? Manantiales. Entonces, el sumidero, que es un sumidero natural, que digamos que la colonia Explanada del Carmen se encuentra al sur poniente de la ciudad, y hasta donde eran 2 sumideros, sí. Pero uno pues lo rellenaron, sí, para un proyecto, para un fraccionamiento. Y entonces este segundo también había una intención de rellenarlo, ¿verdad? Sí. Y fue entonces cuando la colonia comenzó a organizarse, digamos, con diversos apoyos. Entre ellos has mencionado a la colonia maya, como ciertos actores que han también apoyado quizás a la gestión o a tener cómo poder organizarse de manera en la defensa de este sumidero. Eso me parece importante también mencionar para que la gente vaya también ubicando la importancia de un sumidero en esta lógica geográfica de una cuenca, ¿no? Una cuenca hidrográfica. Sí, entonces, abonando un poquito más a esto, algo que mencionamos mucho en las gestiones es que el sumidero es como un drenaje natural. Si ustedes o cualquiera tapa este drenaje, ¿qué es lo que sucede? Nos inundamos. Y además de inundarnos, San Cristóbal es una zona sísmica y tenemos a un lado la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano de nuestra colonia. Pues el relleno inclusive rebasa la altura de estas pues aulas, y un riesgo latente de lo que nosotros decíamos es que si lo rellenas va a haber asentamientos de suelo. ¿Por qué decíamos esto? Porque en el primer relleno en específico nosotros veíamos que tiraban grava de cualquier tipo y sin compactar. Tampoco no hay un muro de contención, y que ya existe algunos asentamientos de suelo en alguna de las casas que ya están, o sea, que ya construyeron y que ahora también se acercan. Claro, tenemos muy entendido de que, pues al final y al cabo,
son habitantes ya de la explanada, ¿no? Que no sabían del contexto del lugar de lo que estaban comprando, ¿no? ¿Te refieres al sumidero que rellenaron? Ajá, justo. Ajá. Y construyen y ya luego se involucran, y también me ha gustado muchísimo esa intervención porque ven, bueno, ya compré aquí, que lamentablemente yo no sabía, o sea, no indagaron en la información, pero más sin embargo también quiero proteger este lugar, y cómo se van involucrando, como en las actividades también, tanto de reforestación, de limpieza que hemos hecho, ellos se involucran, aportando como, llamémoslo así, como un granito de conciencia, porque al final y al cabo, a futuro, ahorita no lo vemos, pero a futuro va a crear un buen impacto si se sigue recuperando el sumidero natural. Claro. Eso de, no solo como tú mencionaste, de los humedales, que nos aporta un 70% de agua potable, así es, y que mucho de esta agua potable es de todos esos escurrimientos que infiltra el sumidero natural y que posteriormente pues llega a este destino del humedal. En específico, la Quist está muy cercano al sumidero de la explanada. Y pues eso es lo que se busca, ¿no? Se busca seguir protegiendo, visibilizando, que a veces es lo que a veces llega a costar, no por el aspecto de, ¿cómo decirlo?, de las condiciones, sino es cómo enlazarte con más personas, ¿no? Claro. Cómo transmitir. Creo que una de las cosas es esa, ¿no? Cómo saber transmitir, que al final y al cabo yo siempre lo he dicho y lo he recalcado, soy portavoz de las acciones de mis vecinos, de los jóvenes que están en esta colonia. Y es que además de escucharme solo a mí, están escuchando a todas estas personas que han luchado, ¿no? Es reconocer eso. Y que también a mí algo que me parece muy importante, relevante, es que, digamos, si lo pensamos de manera mucho más amplia, no se trata una defensa y cuidado de un espacio, de una colonia, ¿no? Sino en esta misma lógica de entender y de conocer, comprender nuestro territorio, el territorio al que habitamos. Por supuesto que si rellenan el sumidero de la Explanada del Carmen, eso me va a afectar a mí, aunque yo no viva en la colonia, en la Explanada, directamente. Tú has mencionado algunos problemas, digamos, o se pueden identificar algunos problemas tanto sociales, ambientales, en si esto llega a pasar. Bueno, mencionas que la escuela primaria está muy cerca y bueno, o sea, se ponen en riesgo niños. Exacto. Se pierde un espacio también de socialización, recreativo, porque es algo importante también que yo te he escuchado, leído, es justo que este espacio no solamente se está hablando de un espacio natural y como sus aportes, digamos, ambientales, sino también es un espacio, el sumidero, en el cual pues hay memoria, se pueden tejer se han tejido relaciones, vínculos entre personas, la misma naturaleza, ¿no? Entonces creo que es importante ir como ampliando nuestros modos de entender por qué este cuidado y defensa que decías, que es un reto, tal vez un desafío, poder transmitirle a la población que no es necesariamente vecina de la Explanada del Carmen, la importancia de cuidar este lugar. También creo que algo que es importante mencionar es que en esta región del sureste, sobre todo en San Cristóbal, pues hay mucha, o sea, realmente hay mucha agua porque recibimos mucha agua, ¿no? O sea, de lluvia. Llueve muchísimo, ahora menos quizás hace unos 50 años, pero aún así hay una buena cantidad de agua pluvial. Sin embargo, también hemos pasado por escasez de agua y eso es una paradoja increíble porque en un lugar donde llueve tanto, no hay agua, ¿no? Sí. Entonces, como todas estas tecnologías de captación de agua de lluvia, las naturales como el sumidero mismo, pero también como todas estas otras que no se están considerando a un nivel municipal, quizás, no sé, de proyecto de ciudad, ¿no? Entonces que me parecen importantes mencionar acá,
justo porque uno puede lograr también entender que estas tecnologías, además, o sea, como en este espacio que nos gusta mucho acá, Espiral Biocafetería, porque también hay toda una propuesta de captación de agua de lluvias, ¿no? El saneamiento también de estas aguas. Entonces, sí, un poco me gustaría agregar también que el crecimiento urbano ha sido exponencial en San Cristóbal. Hay mucha concreto, eso impide que el agua se filtre a los manantiales, a las aguas subterráneas, o sea, sí. Y entonces, pues por supuesto que hay más escasez. Creo que hay que empezar a criticar también, o nosotros como habitantes, si estamos interesados en comprar o adquirir una propiedad en tal zona, como sí tener un ojo crítico y decir, bueno, a ver, esta zona, no estoy haciendo un cambio de uso de suelo si es que lo compro, ¿no? O sea, como poder sí también tener como acciones críticas, ¿no? Sí, justo. Como miren, más que nada concientizar, ¿no? El hecho de eso lo relaciono mucho previo a, o más bien durante todo este proceso de proteger el sumidero, también yo fui, o sea, guía de turistas. Uh-huh. Y me topaba quizás con esta versión muy bonita de San Cristóbal, ¿no? Pues sí, es un pueblo muy mágico, sí, es muy bonito San Cristóbal, pero oye, ¿qué pasa en sus periferias? Uh-huh. ¿Qué pasa con muchos otros lugares, no solo como el de la Explanada, hablamos hasta lugares como el Encuentro, uh-huh, cuando se están deforestando muchos árboles para hacer justo uh-huh, cambios de uso de suelo? Una de las cosas que me trae en esta experiencia es el hecho de que tuve la oportunidad de toparme con algunos turistas y en su momento yo estaba en una marcha. Esto fue en su momento también estuvimos con el Consejo de la Zona Sur. Uh-huh. Recuerdo que yo le compartí este flyer y le decía, mira, ayúdanos a difundir y también sé portavoz de toda la lucha que se está haciendo para defender a los humedales, uh-huh, de montaña. Y literal vi la impresión, ¿no? Quizás de toparse con algo muy distinto como turista. Quizás solo ves lo bueno, pero ¿qué pasa con esto, no? Como uh-huh, y también existe, como mencionamos al principio, es una cuenca hidrográfica. Existen estas dificultades que protegemos un territorio, pero lamentablemente nosotros como habitantes, pero ¿qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa cuando viene el turismo acá y que inclusive solo se topa con lo bueno, pero uh-huh, oye, si tú fueras a estos espacios que también están aportando muchas cosas importantes, que también sería algo muy bonito del turismo, que no fuera solo con estos aspectos buenos, sino de estas dificultades también que existen, no solo en San Cristóbal, hay muchos otros estados, municipios que pasan por estas dificultades, pero quizás creo que en conjunto también crear posibilidades, ¿sabes? Porque quizás en otro estado, en otro municipio funcionó algo como ecotecnias que nosotros como en San Cristóbal, a veces en Chiapas llega la información ya muy tarde, ¿no? Uh-huh. Pero qué posibilidades, ir tejiendo esas redes, creo, eso es importante. A mí, uh-huh, en lo personal, eso, uh-huh, es lo que a mí me gustaría como ir creando, todo lo que se ha hecho, y no solo a nivel personal como Miriam, sino a nivel de colonia como Explanada del Carmen y otros tantos movimientos en el que he estado. Es eso, buscar las posibilidades, tejer posibilidades, eso es muy importante. Uh-huh. Es interesante lo que dices sobre el turismo, porque sí, lo cierto es que pues muchos de nosotros sabemos que se promociona San Cristóbal como un lugar mágico, pueblo mágico, entre otras características, colonial, etcétera, ¿no? Pero creo que esto que mencionas de que un turismo interesado también en las problemáticas que vive la comunidad puede abrir posibilidades, incluso decir, oye, esto que estabas haciendo, también cuando fui a Chetumal, no sé, sí, como encontrar, digamos, puentes de diálogo que permitan ellos o quienes viajan también como continuamente
pues digo, no es como una labor que tengan que hacer, pero me parece interesante que sí puede ser una vía más también para hacer puentes también de comunicación, de colaboración, de concientización, ¿no? Y bueno, a mí te comentaba antes, fuera de cámaras, que a mí me gustó mucho leerte, tus diversos ensayos, trabajos en la universidad. Y me gustaría, y además también tu semblanza, que me decías que tiene poco, hace poco que la preparaste, y me parece que muy bien porque permite también, digo, de manera personal, ver un recorrido de cómo estas diversas experiencias, como por ejemplo tu participación en la alfarería por 4 años, formación más bien como alfarera por 4 años, también como estos trabajos más vinculados a la difusión, sí, de un contexto como San Cristóbal desde el turismo, pero también has tenido como mucha participación. No sé si tú quieras mencionar alguna también, o cómo, yo sé, son muchas, ¿no? Pero como si te gustaría mencionar cómo estas diversas experiencias, espacios de formación, de convivio también, te han permitido de alguna forma tener como un sentido comunitario de gestión, decías, ¿no? Importante para la defensa y cuidado del sumidero La Explanada del Carmen. Pues a grandes, así como, tampoco generalizar, pero sí me gustaría como ir porque en la semblanza también te coloqué como aportes, en aportes institucionales. Uh-huh. En su momento también estuve en el IMJUVE, el Instituto Mexicano de la Juventud. Todo lo que se ha relacionado, quizás mi trayectoria con las juventudes y las niñeces, me ha dado como esta visión de, podríamos poner, que es un ejemplo que muchos usamos, ¿no? La juventud tiene tanta energía, muchísima, que a veces en todo este intento de literal comerte el mundo, el estar haciendo muchísimas cosas, también existe este lado tanto un poco oscuro, ¿no? De que como jóvenes son cooptados, ¿no? Llamémoslo, no solo en el aspecto laboral de alguna empresa, sino hablamos de muchos otros aspectos, ¿no? Y escucharlos a ellos, el decir, oye, me estoy dando cuenta de esto, como nada te va a dar más aprendizaje en esta vida que son las experiencias. Y lamentablemente a veces tenemos que pasar por esas dificultades para aprender. Muchos decimos, aprendemos de todas estas, llamémoslo quizás para algunos errores, pero son los que más te enseñan a largo plazo. Hablando un poquito más de la Explanada del Carmen, me ha ayudado a acercarme quizás mucho en ese vínculo como muy arraigado de mis raíces, ¿no? Y algo que quizás no traigo en cuenta o no traje antes en cuenta fue el hecho de que protegemos también este espacio del sumidero, porque a pesar de que somos una colonia que casi lleva 150 años de ser fundada, no se cuenta con un espacio de un parque, una zona de recreación. Y desde ahí partió también esa idea con todos los vecinos. Oye, no tenemos un espacio, nuestros niños literal tapaban la calle principal y jugaban fútbol. Y el riesgo a lo que se enfrentan también, y era como eso, ¿no? Como un joven también le tienes que aportar las condiciones, ¿no? Para irse desarrollando más. En muchos, a veces parece algo muy simple, como ese gran momento donde decidimos, o se decidió, ¿no? Como colonia, hay que limpiemos y protejamos un lugar que ahí está. Al final y al cabo, si bien una de las grandes dificultades, y tampoco hay que invisibilizarlo, es el tema que, al igual que los humedales de montaña, también el sumidero natural pues cuenta con un propietario o una propietaria como tal. Se tuvo algunas intervenciones con ella, con estos actores
mencionaban en una de esas participaciones de que, oye, si ustedes lo pueden ganar con una expropiación, adelante, pero nosotros necesitamos nuestro recurso, ¿no? Como el recurso económico, ganar por ese terreno, porque al final y al cabo, creo que ahí interviene mucho una visión muy distinta, cómo nosotros como Explanada, como jóvenes, vemos este espacio como algo muy importante en el cuidado de la naturaleza y que es una zona de sano esparcimiento social, pero cómo los propietarios lo ven, ¿no? Cómo cambia totalmente. Estamos viendo más bien un espacio, es una moneda de cambio, ¿sabes? Es como, o sea, esta figura como Explanada que lo ve como un área natural, pero esta otra parte como, o sea, es un recurso económico. Y desde ahí también partimos, ¿no? El hecho de hacer gestiones en municipios. Sabemos que ahora ya estamos viendo las posibilidades de tomar otras rutas, ir a estado. Yo he tenido la oportunidad de llevar los documentos. Lamentablemente no le he entregado directamente al gobernador, pero sí a su secretaria, ¿no? El hecho de que nos reciban documentos, tocar puertas en estas instancias es también abona al proceso de que, bueno, aquí quizás no lo vieron en ese momento, pero ahora lo están haciendo, ¿no? Creo que una de las cosas también que nos gustaría es eso, ¿no? Que por medio de estos espacios que tú nos permites, el llegar a más voces, más que voces, a más personas que escuchen esto que nosotros estamos haciendo, y que inclusive que llegue quizás hasta a miradas y a la escucha del gobernador, que estamos protegiendo un espacio en el que no solo protegemos la naturaleza, sino también a nuestras niñeces, a que ya no caigan en muchas adicciones, lamentablemente. Es como ese punto, y no solo hablando del aspecto digamos de Estado, sino en el aspecto de otras posibilidades de ahorita estamos hablando de inclusive de estos influencers, ¿no? Oye, ¿y cómo influyes realmente? Y no es estar en contra, sino el cómo ellos también se pueden sumar a visibilizar estas luchas, claro. Porque al final y al cabo también ellos son un motor importante que si se logra llegar a estos puntos, como irlo focalizando un poquito más positivo a estas luchas, creo que crearía un impacto muy importante. Ay, son muchos temas los que has mencionado. Sí. Bueno, esto primero como que no quisieras dejarlo ahí medio suelto, ¿no? Como esta reflexión que hace sobre como la fuerza, la energía que tienen los jóvenes, ¿no? Y bien dirigido o como con un propósito de un sentido común, o sea, de un bien común, por ejemplo, en este caso, el cuidado de un espacio, pues todo lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Y también como pensar estas herramientas. Bueno, ya te voy preguntando más específicamente. Hay diversas actividades que la colonia de la Explanada ha hecho en este espacio del sumidero para después volverlo un parque ecológico, que toma por nombre Parque Ecológico Explanada del Carmen. Entonces, que nos cuentes, digamos, esta transición de ser un sumidero, ya un poco lo has mencionado, pero qué actividades hubieron también, por ejemplo, no sé, los murales, la reforestación. Ajá. De hecho, iniciamos primero con una limpieza, porque literal ese lugar ya lo utilizaban para basurero, y era más de 10 costales o bolsas de basura que sacamos de ese lugar en la primera limpia. Y luego los jóvenes, pues ellos fueron los que acondicionaron como tal una cancha de fútbol. Y también, aunado a eso, hicimos limpieza al sumidero, porque también no lo ubicaban mucho. Y también en ese momento recuerdo mucho el que algunos relató que también le llamaban la cueva del conejo,
porque literal ahí, pues la verdad no hemos intervenido tanto en el aspecto de buscar, ¿no?, esa puerta, pero nos mencionaban que es como literal una cueva, tú entras y te transporta al otro lado, que es la autopista de de San Cristóbal hacia Tuxtla Gutiérrez. Uh-huh. Pero que lamentablemente también ya cerraron este otro puentecito para salir, ¿no? Y era escuchar esos relatos, como aunado a esto de la limpieza también sale la propuesta. ¿Por qué hablamos con Martín López y la Colonia Maya? Con la intención de saber lo de las zanjas de infiltración, uh-huh. Porque veíamos que mucho del agua se captaba en específico en la cancha, uh-huh. Y era con la intención, bueno, ayudar también al cauce, ¿no? Es que en la parte de arriba hay un fraccionamiento, uh-huh. Que ahí también hace todo un escurrimiento de esta agua, uh-huh. de lluvia, y literal, eso ya había como tal un puente, llamémoslo como una zanja ya natural hecha por el agua, ¿no? Uh-huh. Nosotros abonamos como en la otra parte donde está la escuela primaria, porque también ahí había una descarga muy importante de agua, uh-huh. Así que hicimos una zanja de infiltración entre, uh-huh. todos, llevaron como sus asadones y empezamos a hacer como una ruta y ahí es donde fue esa colaboración también con la Maya, el, uh-huh. saber, pues ellos tienen todo este tema y el conocimiento de las zanjas de infiltración, uh-huh. Eso es lo que realizamos con ellos. Hubo muchas actividades o torneos de fútbol o cuadrangulares, llamémoslo así, se hicieron equipos. Luego se optó también para darle visibilidad como a los niños, ¿no? Uh-huh. Y a niñas, porque también en los equipos de fútbol hubieron niñas. Uh-huh. Actividades que aunado de más allá de jugar, también se implementó otra reforestación más, uh-huh. Y se reforestó un poquito más en las partes que no se había focalizado. También justo hicimos lo de los murales. Uh-huh. El primer mural fue en colaboración, es que yo también participé en un proyecto que se llamaba La Escuela del Agua. Uh-huh. Y pues que ellos nos proporcionaron pues el material básico, que es las pinturas, la persona, el muralista, que la verdad fue muy bonito y grato que se sumara, ¿no? El que haya esa voluntad, uh-huh. de otros sectores, y no solo de la explanada, también de otras personas, de otras colonias. Una de las cosas que a mí me pareció bastante interesante fue cuando hicimos el huerto comunitario. Uh-huh. Tratamos de hacer, porque lamentablemente no le pudimos dar seguimiento por la cuestión de nuestros tiempos, uh-huh. Pero una de las cosas fue que invitamos pues a más personas, no solo de la explanada, y una de ellas fue una señora del barrio de San Ramón, y yo dije, a mí me pareció bastante interesante que llegáramos también a tocar más a otras personas, y cómo ellos se sorprenden al cuidado que se está haciendo, y cómo a lo menos desde la participación están abonando también. Uh-huh. Eso hemos hecho con ellos. Eso sí también, hemos tenido como enlaces que nos han permitido, tanto de amigos míos, pero también de otros sectores que sin conocernos. Algo que ayudó mucho fue cuando hicimos la página de Facebook. Uh-huh. Eso fue en el 2023, entre 23 y 24. Y de ahí fue como se dio más visibilidad al proyecto como tal, el hecho de que, porque hay mucha controversia, ¿sabes?, en el hecho de cuidar un territorio, o estas especulaciones de que es que tú estás ganando algo, por eso estás ahí o interviniendo. Claro. Y realmente no es así. Uh-huh. Realmente se están buscando posibilidades para proteger un espacio. Uh-huh. Y vaya que también lo he mencionado en otras entrevistas, que lo que buscamos es, no estamos
pues con esta condición de, solo nosotros queremos esto, ¿no? Sino que también buscar un punto de acuerdo entre propietarios, el hecho de que sea un ganar-ganar, nunca hemos puesto eso de que solo para la colonia, ¿no? Es que estamos buscando las posibilidades, como mencionamos, el hecho de que se proteja un espacio, pero que también sabemos que es un territorio, y un territorio también, y mucho más que es privado, pues también no somos como esas personas que invisibilizamos lo que también les ha costado, porque lo tenemos entendido. Creo que algo que me ha gustado muchísimo de la explanada y de los vecinos es eso, ¿no? De cuando llegan a preguntar a otras personas, pues sí, estamos protegiendo todos este lugar, no es una persona en específico. Y más allá de que no sea una persona en específico, es el hecho de que también ellos están buscando otras posibilidades, porque ellos dicen, conozco a esta persona que le puede gustar hacer talleres de pinta de murales, de una reforestación, o incluso solo de una limpieza. ¿Sí llegaron a concretar su salón de usos múltiples? No, es que realmente ahí como tal, pues no podemos intervenir de esa manera, porque justo no hay una ley donde diga que ya sea de la colonia, o que en su caso también siga siendo un área natural protegida, no está dentro de un decreto, que eso también buscamos quizás. Por ser sumidero. Sí, no hay ningún decreto. Y que eso es lo que en nuestras gestiones que hacemos, no solo a nivel municipal, sino también a nivel estado, eso es lo que buscamos, como protege mediante una ley como los humedales de montaña, que claro, tampoco podemos decir que eso sea como la gran pues salvación para el territorio, porque al final y al cabo lo hemos visto y lo vemos en los humedales de montaña, sí, que a pesar, pero al menos sí ya hay como más intervención, ¿no? Del Estado, y eso es lo que buscamos. Sí, digamos como también para contextualizar a las personas que nos escuchan, el artículo 3 de la Ley de Expropiación del Estado de Chiapas, digamos que es una iniciativa que puede ayudar a respaldar, ¿no? Como el uso o la utilidad pública de un predio, ¿no? Exacto. Y puede ser para embellecimiento, ampliación, saneamiento, fuentes, construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos, panteones, centros de desarrollo agrícola. Entonces, justo yo creo que esta, digamos, esta defensa que se hace del sumidero toma lugar a partir, digamos, de manera de la ley, desde la ley, a partir de este artículo 3, ¿no? Exactamente. Y a partir de digamos, de ese marco legal, jurídico, ustedes accionan, ¿verdad? Sí, justo con el artículo que acabas de mencionar, fue como la primera intervención de mi participación en sesión de cabildo, que fue con el anterior presidente municipal, que él nos, pues un poco dándole el beneficio de la duda, ¿no? Por el hecho de que como municipio también puede buscar las posibilidades de cómo acercarnos a este tipo de ejecución de leyes, ¿no? Pero que lamentablemente no obtuvimos pues el resultado esperado. ¿Qué es lo interés, ¿no? Sí, ¿qué es lo que ha sucedido? Una de las cosas es que si bien hemos tenido muchas intervenciones o participaciones, no solo con municipio, hablamos también en dependencias ya federales como la Semarnat, porque sí lo tuvimos en su momento. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como cada sexenio todo cambia. Estos personajes que en su momento llevaban pues todo el historial o la contextualización de nuestro caso, digámoslo de esa manera, pues se va perdiendo y tienes que volver a renovar. ¿Qué es lo que implica? Que tengas la posibilidad también de tener estos contactos, que eso es lo que dificulta el seguimiento, porque al no tenerlo pues se va perdiendo, ¿no? Y se buscan otras formas de cómo seguir pues participando. Más que nada, una de las cosas fue eso de ir a sesión de cabildo,
el crear ese impacto, como el hecho de, mira, aquí está este territorio que también se está protegiendo. Algo quizás muy polémico es que tanto se destina a otras cosas que quizás no llegan a crear un impacto a largo plazo, ¿no? Creo que más que juzgarlo es más bien redefinirlo, ¿no? El hecho de, mira, también este espacio que podemos proteger, claro, buscar, invitar no solo a gobierno, a muchos otros sectores de que también protejamos estos lugares. Sí, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Instituciones varias, ¿no? Sí, justo. Todo lo que se pueda. Sí, es que al final somos, pues eso, ¿no? Creo que no es un impacto que solo le va a beneficiar a Explanada del Carmen, que muchas veces le hemos dicho, sino que puede crear impacto en otros sí. Lugares, ¿no? Bueno, y te trajeron tu té, sí. Si quieres. Gracias. Sí, antes de, tú adelante, antes de ir como a justo a lo que comentas, como estos retos o desafíos, ¿no? Que se han presentado en la exposición, de este caso con autoridades municipales, estatales. Antes de eso, como ampliar más, me gustaría preguntarte, digamos, tú hablas mucho de los jóvenes, de la juventud, de la participación. ¿Cómo ha sido también la participación de las infancias en esto, en la colonia, en la defensa y cuidado del sumidero? También, ¿cuál ha sido la participación de las mujeres, ¿no? O sea, como que nos puedas contar un poco ahí. Con el tema de las niñeces, algo que a mí me ha gustado muchísimo, que quizás ahorita no lo han podido hacer por las lluvias, pero es como ellos resignifican el lugar, el hecho de que ellos mismos o ellas mismas y ellos mismos creen sus propias casas, ¿no? Como, mira, aquí está mi recámara, mira, aquí está mi cocina, y el cómo resignifican este lugar, el cómo ellos se apropian también de este espacio como un espacio de juego, el cómo haces estimular esta imaginación de los niños. Creo que eso es lo que más me ha gustado, el hecho de cómo ellos resignifican su territorio, el ver cómo sin decirles protegen las plantitas que ya pues están ahí, ¿no? El hecho de que el solo que se acerquen también inclusive a preguntar, oye, ¿cuándo van a ver actividades de talleres? A ellas y a ellos les han encantado muchísimo los talleres. En el Cervantino Barroco, en el 2023, ¿sí? Se tuvo un Cervantino Barroco en el que se fueron. Eso es lo que me gustó, ¿sabes? El hecho de que ya no se centre todo en la zona céntrica, sino, oye, también están estas colonias, claro. Y el que se les aporte estas condiciones a los niños, el que lleguen personas, artistas, pintoras, talleres de circo, pues artístico, de todas estas actividades, es como también ellos los hacemos crecer, no solo a nivel intelectual, sino también a nivel personal, el cómo ellos dicen, no, pues esto está mal, ¿no? Y cómo cambiar un poquito ese chip, ¿no? Como a veces estamos como muy en el tema de ir muy rápido, y a mí me gusta el cómo ellos también contemplan la naturaleza, el simple hecho de que lleguen, estén sentados a ver el paisaje, un partido de fútbol, justo, es como eso. El tema de mujeres participando, la verdad ha sido muy muy bonito eso, el ver desde las actividades, sí, pero también desde las propuestas, ¿sabes? El que ellos propongan, no, pues me gustaría hacer tal vez limpieza, si no nos convocamos todas o todos, pero yo voy, ¿no? Como junto a esto, ¿no?
el hecho de que no haya una indiferencia también al recuperar un espacio, que claro, tampoco puedo decir que todo sea que así, son todos ajá, también, ¿no? que también, inclusive aquellas personas que tal vez no crean en el proyecto, o más que no se crea en el proyecto, más en el hecho de las dificultades que ellas lo tienen bastante claro. Uh-huh. Es como buscamos también entre todos y entre todas, ¿no? El otras herramientas, ¿no? Como, claro, oye, sí. quizás si tú no puedes como asistir en tal actividad, pues yo te apoyo tomando fotografías, ¿no? El talleres, como ir, como esos, cómo se delegan cargos sin que tú les digas, ¿no? Uh-huh. Es como ellos sale de, pues puedo hacer esto, puedo apoyarte con, inclusive el primer mural fue de uno de nuestros vecinos, su esposa, que nos cedió pues también la su pared, muro. sí, su pared, el que creáramos esto Uh-huh. fue eso muy bonito, también hablando de nuestras personas un poco ya mayores. A mí me ha gustado muchísimo esos relatos, que cómo se crean, ¿no? Cómo, o más que se creen, el que están ahí presentes, pero que a veces con todo esto de ir rápido no nos detenemos ni siquiera a escucharlos, pero cuando hay esa oportunidad, cuando ellos llegan a alguna de las actividades y nos dicen, no, pues este lugar yo lo veía con este tipo de árboles, nos mencionan, y que inclusive a mí me ha sorprendido que mencionaban cuando no se había intervenido, habían culebras, qué tipo de culebras, que ellos tienen también mucho conocimiento empírico, podríamos decirlo así, y cómo el simple hecho de escucharlos y que nos lo traspasen, significa muchísimo, ¿no? El cómo poder construir también reconstruir nuestra propia historia como explanada, porque claro, lamentablemente hubo una de las, quizás al involucrarme a lo de la explanada también estaba como en búsqueda de más información, y una de las cosas era como su historia, ¿no? Oye, y empecemos desde su historia, ¿qué pasó con la explanada del Carmen? Pero lamentablemente, o sea, yo fui a preguntarle a un historiador de la zona céntrica, pero él me dice que no tocan historia de las zonas de la periferias. Sí, es como muy invisibilizado, no es como que, bueno, o sea, está bien, pero inclusive me terminó diciendo quizás algo que en su momento a mí me impactó muchísimo, quizás por el tema, pues, ¿cómo decirlo? Quizás como un reto, ¿no? El hecho de que al buscar información también te topas con estas otras, pues, narrativas donde te dicen, no, pues, si tú sigues ahí como buscando, pues, puedes meter en conflictos a tus vecinos, ¿no? Como el hecho de que este territorio, él mencionaba que no, pues eran como labores, ¿no? Y en eso sí concuerdo, porque muchos de nuestros vecinos ya grandes nos decían eso, nos relatan eso. Explanada, y que inclusive Explanada del Carmen era parte de San Felipe. Por eso en algunas, pues si tú buscas en Google, te aparece literal Explanada de San Felipe en algunas ocasiones. Y es como estas labores, en consiguiente, pues tenían personas que contrataban a su personal laboral y para seguir cuidando, ¿no? Pero más sin embargo, muchos de ellos pues no vendieron, sino regalaron su espacio, porque no les interesaba realmente estar en San Cristóbal. Muchos de ellos se fueron de San Cristóbal, no vivieron mucho tiempo acá. Y desde ahí empezaba como esa narrativa de que vas a meter en conflictos a tus vecinos, como el hecho de que ellos no tengan escrituración y que no sé qué tanto, pero oye, también hay una ley que te respalda que más de 5 años y pues el propietario no tuvo una injerencia como tal, pues también ya es parte de tu territorio, ¿no?
Pero son todas estas narrativas que si como joven es difícil y que te topes con estas respuestas que a veces dices, bueno, a mí no me esperaba que podría afectar a mis vecinos, ¿no? Sino era el hecho de buscar pues esa identidad, cómo inició todo, ¿no? Pero creo que algo que sí es invitar es nunca dejar de buscar, ¿no? El indagar en información, incluso, no quedarte con una de las respuestas, sino hay muchas infinidades de respuestas y que inclusive te pueden abonar un poquito más a lo que estás buscando. Sí, fíjate que, bueno, tocas igual un montón de temas, ¿no? Primero esto de lo importante que es, pues conocer, pues claro, nuestra historia, pero ¿qué implica conocer nuestra historia si no es vinculado con el territorio, ¿no? O sea, eso por una parte y bueno, por otra parte esto que mencionas de que en alguna edición del Cervantino Barroco también se llevaron actividades en la explanada y quizás en otros barrios, también a mí me parece muy importante porque pues ahora justo San Cristóbal vive una tensión muy fuerte de la gentrificación. Entonces ya San Cristóbal, o sea, si uno va al centro, hay quienes no van al centro, ¿no? O sea, porque es como habíamos platicado, es un consumo de clase, o sea, ¿a qué vas, no? Bueno, quizás vas a gastar un poco o quizás a caminar, no sé, pero cada vez más, digamos que esta identidad barrial del centro de San Cristóbal, pues se está volviendo negocios, ¿no? O zonas, bueno, sí hoteles, pero zonas donde se alojan gente que quizás no volvamos a ver, veamos una vez y no lo volvamos a ver, ¿no? Entonces, sí, me parece muy importante eso, ¿no? Que también las periferias, lo periurbano, tome relevancia con sus espacios recreativos. Por eso es tan importante el Parque Ecológico Explanada del Carmen, porque además de proteger un espacio natural de filtración de agua, se está también defendiendo un espacio de uso recreativo, ¿no? O sea, del derecho a la ciudad como en términos más amplios. Y bueno, también me gusta mucho esto que mencionas, la participación intergeneracional, o sea, niñeces, también personas, adultos mayores, ¿no? Mujeres que también están constantemente proponiendo. Y como dices, quizás hay quienes todavía no están interesados o no les interesa participar activamente por cualquier razón. Pero creo que eso también es parte también de cómo se va construyendo, ¿no? O sea, no es que todos estemos de acuerdo, justo lo que te decía este historiador, de bueno, no le indagues más porque vas a causar problemas, pues me parece que también tú tienes una reflexión en uno de tus textos sobre el conflicto, ¿no? O sea, el conflicto no quiere decir que, bueno, esto nos lleve a algo terrible, sino el conflicto es parte también de el disenso, es parte también de cómo nos organizamos en sociedad, porque de por sí organizarse es súper complejo, ¿no? Y en ese punto me gustaría preguntarte ya un poco cómo se ha podido mantener, digamos, todo este impulso, porque seguro los desafíos o las negativas o el poco interés ante las autoridades es desgastante también, ¿no? Y bueno, yo no sé qué más has vivido en términos de desgaste, pues no solamente emocional, de recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que nos cuentes un poco ahí cómo se ha mantenido ante estas limitantes o faltas de interés por parte de autoridades. Pues sí, algo que cuando yo inicié quizás no lo percibía de esa manera, era justo este desgaste energético, o sea, el punto donde dices, tengo que darme una pausa, ¿no? Como también el darse una pausa es sano. A mí me gustaba darme esas pausas, digámoslo así, y al final y al cabo no estaba tan desligada de lo que estaba haciendo, así que ¿qué es lo que pasaba? El solo ir al espacio era como que regenerarte, como
no sé, como activar esa parte donde, si bien uno, más que luchar por solo un espacio, es también como llenarte de esa energía, ¿no? Y algo que me ha gustado en esas pausas es como también salen nuevas ideas, ¿no? El seguirse involucrando con los vecinos, el simple hecho de una plática, eso ha ayudado muchísimo. Sí, si bien ha habido dificultades, ese desgaste, principalmente el tocar puertas con autoridades siempre va a ser desgastante, inclusive para algo muy simple, ¿no? Como podríamos decir cuando hacemos sesiones de cabildo, pedimos actas, pues una copia del acta de esa sesión de cabildo. Y a veces como, oye, te lo pedimos a nivel público y es como, ya solo vengo a reafirmarte que necesito esta acta, ¿no? Pero más sin embargo, una de las cosas que utilizan es redáctamelo, ¿no? Solicítamelo por escrito. Es como que, bueno, eso también termina siendo un poco desgastante porque, bueno, toda esa burocracia, sí se supone que es muy delicado, ¿sabes? Sí. Es delicado porque no solo tomamos temas sociales, sino estos temas políticos, ¿no? Como se suponía que en esta, pues, nueva política era de que los temas burocráticos van a ser menos desgastantes o menos tediosos. No sé cómo, hay una palabra en específico en el hecho de que más allá de tediosos o desgastantes es como no van a haber muchos filtros, ¿no? Para que te den una respuesta, pero más sin embargo, en la realidad es otro panorama que tampoco puedo decir completamente podría ser esa política o la que lo impulsa, sino que viene desde toda una estructura, ¿no? Es eso, ¿no? Un hábitus. Sí. Y es tan difícil, pero creo que uno de los puntos importantes para seguir y continuar como explanada de organizarnos es de tomarlo no como algo muy, ¿cómo decirlo? Como muy estructural, sino es el hecho de que estamos protegiendo, inclusive solo con el simple hecho de hacer nuestras asambleas y debatir de esto, de lo que está sucediendo. Creo que eso ha ayudado muchísimo porque más allá de las ideas que se generen dentro de ese momento, es como desde ellos también aportan, como, pues yo puedo hacer esto, ¿no? Como podemos, si yo no puedo ir a limpiar este día, yo me organizo con mi familia y vamos este día. Como claro, sí, mantener una autonomía organizativa. Exacto, que ha sido, por eso no lo veo como algo muy estructural, como, si me salto este paso no podemos continuar, porque no ha sido así, realmente todo ha sido como muy de yo puedo generar esto desde mis posibilidades y eso es lo que me ha gustado. Creo que una de las cosas que ha ayudado a continuar es eso, de que a medida de las posibilidades de las personas se ha seguido con esa lucha y la protección de este sumidero. No ha sido como, yo quiero, o que alguien en específico delegue algo, ¿no? Siempre ha sido como a voluntad. A voluntad. Y eso es lo que ha ayudado muchísimo en continuar. Claro. Pues ya para ir finalizando este diálogo, esta entrevista, pues me gustaría preguntarte, pues un poco cómo esta experiencia puede también tomarse como una guía o ejemplos para otros contextos. O sea, ¿qué aprendizajes, digamos, tú puedes identificar que puedan también replicarse? Ya has mencionado cosas, quizás, bueno, menciones otro par. Y también, por último, como qué te gustaría decirle a quien nos escucha respecto a esta defensa y cuidado de este contexto, de este territorio, pero en general de la vida. Pues algo que me gusta resaltar mucho es que como jóvenes
siempre tengan ese interés de aprender, ¿no? El hecho de, quizás no hay condiciones, porque muchas de las veces, y lo pongo así porque pues hemos pasado por algo, ¿no? Y el decir no hay condiciones, pero sí buscar las posibilidades, el que quizás si solo te das una pausa, si en este momento inclusive no está o saliendo tus planes como tú lo esperabas, verlo como algo, solo es un impulso. A veces tenemos que dar esas pausas, si no es por salud, si no es por temas laborales, pero tomar esas pausas siempre es importante. Yo creo que invitar eso a las juventudes no por el hecho de que tú no estés ahorita estudiando, no quiere decir que no lo vayas a hacer, sino al contrario. A veces, y puedo tomar un ejemplo como el mío, ¿no? El hecho de que al salir de la preparatoria, y te lo mencioné, yo no sabía en qué estudiar, yo no tenía idea. Pero ¿qué es lo que hice? Quizás el trabajar, el conocer otros aspectos laborales también te da muchas herramientas a futuro, el interesarte también por el arte, creo que es muy importante para la juventud, el enfocar eso. Toda esa energía que uno trae en el arte es importante, el ver creado, quizás yo lo reflejo como una pieza de barro, pero que también va parte de mí, ¿sabes? No solo el tiempo que le dedico, sino la energía que le estoy implementando a esa creación, ¿no? Creo que invitar a la juventud, una de las cosas es esa inseguridad inclusive al hablar, ¿no? O el hecho de no atreverse a hacer cosas que a veces nos deja o están fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Y creo que invitarlos a eso, todos aquí cometemos errores, así que no por el hecho de que te haya salido mal una vez, no quiere decir que te va a salir mal las otras veces, ¿no? Así que intentar, eso es importante. Creo que me quedaría con eso, ¿no? Como esa humildad de cada uno de ellos también. Porque creo que como joven a veces enfrentamos, imagínate, ser joven, ser mujer, y que lamentablemente a veces minimicen tus participaciones, como que sí, quizás queda como eso, bueno, quizás no tengo la mayor relevancia para este sector de personas, pero creo que el intentar siempre es importante, ¿no? Como joven siempre hay que hacer eso, la labor de intentar, más allá de intentar, algo que a mí me pasaba era como al momento de intentar, o sea, más que fracasar es el hecho de que también te hagan ver en lo que estás fallando, porque si no, o sea, si tú si no te lo hacen ver, ¿cómo vas a aprender? ¿No? Es como que también no todo lamentablemente como juventud a veces piensan que toda esta energía o toda la energía que tenemos es como necesito más bien reubicarla en otros, como lo que mencionábamos en su momento de ser cooptados, ¿no? ¿Y dónde queda tu voz de decisión, no? ¿Cómo eso, no? ¿Cómo como joven tienes que también reflexionar? Yo invitaría también a eso a un joven o a los jóvenes que nos escuchan. Reflexionemos muchísimo, no por el hecho de las dificultades o por inclusive las cosas que ya están saliendo bien, pero siempre el reflexionar es importante, muchísimo. Eso en concreto sería alentarlos. Toda una guía. Muchas gracias, Miriam, por estos también pues indicios, elementos que nos das, no solamente a la juventud, sino porque a mí me parece muy importante justo, ¿no? O sea,
como saber que todos los procesos tienen un ritmo, ¿no? Aunque queramos que el maíz dé ya su elote, pues no, o sea, hay que saber escuchar esos ritmos de los procesos, como dice, saber pausar cuando hay que pausar. También me parece muy, porque lo has mencionado durante toda la entrevista, es esto que me parece grandioso, que es buscar las posibilidades. Quizás yo, en lugar de ponerle buscar, quizás me gusta más generar las posibilidades, ¿no? Porque creo que también uno puede generar estas posibilidades cuando... ¿no? O sea, y bueno, esto de la perseverancia, como que también es muy importante en todos los procesos, sobre todo en estos procesos de defensa y cuidado del agua, del medio ambiente, del territorio, de la vida. Y también esta invitación que nos haces a tener procesos reflexivos, ¿no? Si nos salió bien, ¿por qué nos salió bien? Si nos salió mal, ¿por qué nos salió mal, ¿no? Exacto. Nos va a permitir también aprender, y el aprendizaje desde la experiencia pues es invaluable, como tú decías. ¿Algo más que te gustaría agregar ya para pues despedirnos? Pues gracias por este espacio, el que nos des voz, porque eso es a la explanada del Carmen con el sumidero, es importante. Y que se continúe, ¿no? Que se continúe no solo con estas redes, sino con otras que quizás tu audiencia nos pueda brindar, ¿no? Agradecer el escuchar, al escucharme a mí y el escucharte a ti es importante. Compartir todo esto que en su momento, hablándolo como ya en este momento, en la actualidad, nunca nos imaginamos quizás llegar a tanto. Que no está mal, que al contrario creo que nos ha dado muchísimas herramientas, y no solo como explanada, sino también como a nivel personal. Y agradecer también a la explanada del Carmen, a mis vecinos. Ellos son los actores principales de esto. Es visibilizar lo que ellos están haciendo, es eso, ¿no? Agradecer muchísimo, y que desde este punto se sigan generando, como tú mencionas, ser agentes y generar más cosas. Y no solo como explanada del Carmen, en otros barrios, colonias, no solo de San Cristóbal, en otros muchos lugares, ¿no? Que nos puedan escuchar. Gracias. Y bueno, yo también te agradezco mucho por ser un ejemplo, una guía en esto de la defensa, el cuidado del territorio, en específico de este parque ecológico de la Explanada del Carmen, que es un sumidero. Gracias por cuidarlo. También muchas gracias a tus vecinos, a quienes estén todos involucrados ahí, porque esta defensa, como decíamos en principio, no es una defensa para la colonia, ¿no? O para unas personas, sino es para la defensa de este territorio en el que habitamos, y yo te agradezco mucho también esta labor que haces como guardiana también. Y pues bueno, ya tendremos otras oportunidades para seguir dialogando. Muchas gracias. Y ya solo, antes de que me pase, perdón, se me estaba pasando. Sí, las páginas. Para que nos visiten en la página de Parque Ecológico Explanada del Carmen, por si quieren involucrarse un poquito más, pues ahí nos encuentran en Facebook. Perfecto. Y muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Gracias. Caminos del agua, voces y visiones en la cuenca de Jovel.